Bien amigos, vamos a tocar el tema de lo que es la cetosis y cómo se va produciendo. Hay una muy buena presentación hecha por estos autores en los cuales presentaron esta diapositiva y me pareció muy interesante porque es una composición de lo que pasa en el rumen, como lo que pasa en las dietas, la metabolización de lo que son las reservas corporales y que salen en los cuerpos cetónicos y los ácidos grasos no esterificados que son utilizados por el organismo como elemento energético. No nos olvidemos que esta lipólisis es un proceso inflamatorio que trae como consecuencia un estrés oxidativo. Esto va a tener una gran influencia a nivel del hígado porque va a ser el que va a transformar esta parte de estos elementos energéticos y las grasas y los depósitos grasos y la alteración de lo que pasa con el organismo en general en ese momento de transición. Y a su vez lo que está pasando también en la glándula mamaria, tanto en la producción de calostro como en la producción de leche. Se produce un desequilibrio muy grande entre lo que come, lo que gasta, lo que quema, y va a tener una gran alteración con respecto a lo que es el ovario. En una vaca normal, ese ovario va a tener que producir una ovulación con un óvulo exitoso para producir la concepción, siempre y cuando esa vaca haya sorteado este proceso de balance energético negativo de la mejor forma posible. Este trabajo, que es muy interesante, que lo hicieron estos autores en el año 2019, midieron lo que era el intervalo entre partos de las vacas y el estado corporal. Las vacas que tuvieron un intervalo entre partos más largos, que tenían una mejor condición corporal, cuando volvieron a parir lo que pasó fue que quemaron mayor cantidad de grasas, entonces tuvieron un intervalo entre partos más largo en la siguiente lactancia por ese exceso de grasas que están circulando. Hoy por hoy se está pensando ya que tendríamos que secar las vacas en un estado 3, 320, no más de eso, no más acondicionadas para que no tengan una excesiva cantidad de grasa. ¿Qué es lo que pasa con las vacas que superan los 250, 270 días en lactancia y tienen una preñez de 2 meses? Cuando llegan al séptimo, octavo, noveno mes de lactancia o décimo mes de lactancia, que tendrían que secarse, en la cual la relación precio-comida no es lo suficientemente satisfactorio, ¿qué hacemos con esas vacas? Si las secamos vamos a entrar en este circuito. Y muchos tamberos nos dicen que estas vacas gordas, cuando se han parido con un intervalo entre parto muy largo, lo único que hemos hecho es traerlas al tambo para sacarle el ternero, porque después las perdemos. Entonces lo que tenemos que pensar fundamentalmente, lo primero es en el pasto. Cuando hacemos la columna vertebral de nuestra dieta, es el pasto. ¿Qué disponibilidad hay? No es lo mismo la disponibilidad que había recién con la disponibilidad que hay acá, en la cual pueden elegir determinada cantidad de especies y pueden consumir mayor cantidad de volumen de ese pasto, y eso hace también una gran diferencia cuando elaboramos la dieta y lo que es también lo que le va a pasar en el interior del rumen a cada uno de estos animalitos. Entonces lo que tenemos que pensar es cómo armamos esa dieta y qué es lo que le pasa a ese animal cuando ingiere esos alimentos. Nosotros tenemos que ver que esto es un rumiante en el cual va a ingerir los alimentos y van a entrar en el... Primero el masticado, que es muy leve, van a ir al interior del rumen. Una vez en el interior del rumen se van a ir acomodando en la parte inferior del rumen y luego la parte superior van a ser los elementos más chicos que van a ir circulando. Van a volver otra vez a lo que es la parte de la masticación y volver a la boca, donde se van a salivar de vuelta. Esa saliva que se mezcla con bicarbonato hace que también la acidez que haya poder en el interior del rumen se frene. Van otra vez hasta el rumen, nuevamente hacen el mismo circuito. Una parte de estos va a ir formando determinada cantidad de ácidos en el interior del rumen. Recuerdo que el rumen es un elemento en el cual se forman ácidos y esos ácidos son los que nos van a ser precursores de lo que es la lactancia siguiente. Una parte de estos alimentos también traspasa el rumen, van al interior del intestino, luego van al ciego donde terminan parte de ese proceso digestivo y se van absorbiendo las distintas cantidades de minerales, alimentos, ácidos, grasas, proteínas. Pero lo más importante es lo que está pasando en el interior del rumen. En el interior del rumen se va a formar fundamentalmente dos ácidos, el ácido acético y el ácido propiónico y el ácido butírico. El ácido propiónico es el que tiene la mayor característica porque es el que va a ir al hígado y en el hígado lo va a formar en glucosa. Esa glucosa va a entrar en circulación y va a ir hasta la glándula mamaria, donde va a ser el precursor de la lactosa. En la lactosa es higroscópica, absorbe agua y va a formar mayor cantidad de leche. Entonces estaríamos en la tentación de decir damos mayor cantidad de precursores del ácido propiónico, que quienes son los almidones.
Los almidones van a ser precursores del ácido propiónico. ¿Y dónde están los almidones? En los granos. Entonces damos mayor cantidad de granos y vamos a tener mayor producción de leche, cosa que es cierta a medias. Al principio eso pasa, aumenta la producción, pero luego se produce una acidosis en el interior del rumen, se empieza a producir cada vez más ácido láctico, se disminuye la cantidad del ácido propiónico y tenemos como consecuencia una alteración de las bacterias en el interior del rumen y por supuesto la producción cae. Toda esa energía que está requiriendo la vaca que no la tiene, ¿de dónde la va a sacar? De las reservas corporales. Y ahí es donde empezamos a ver que hay mayor cantidad de cuerpos cetónicos, de beta-hidroxibutirato, mayor cantidad de movilización grasa y caída de ese estado corporal. Por eso es muy importante la determinación del estado corporal. Paso siguiente, vamos a ver una de las cosas que nosotros hacemos. Cuando tenemos la vaca en el preparto o en la vaca seca, le damos de comer fibra y esta fibra es un elemento que va a necesitar de bacterias celulolíticas. Cuando la vaca entra al tambo empieza a comer unas pasturas mucho más digeribles, las bacterias celulolíticas están en parte. Luego le damos el comedero que va a necesitar bacterias amilolíticas. Las amilolíticas están en los granos y en lo que viene en el comedero fundamentalmente y en los silajes. Pero nosotros, ¿qué pasó? Nosotros le habíamos sacado esas bacterias amilolíticas porque le habíamos mandado a comer nada más que fibra, como vaca seca. Comiendo esa fibra como vaca seca, lo único que desarrolló es una flora celulolítica, pero no tiene la flora amilolítica. Las papilas ruminales no están desarrolladas, necesitan alrededor de 60 días para desarrollarse. Las bacterias amilolíticas aparecen después de 30-35 días de haber empezado a comer los granos. Entonces necesitamos sí o sí hacer un preparto para que todo este andamiaje del interior del rumen empiece a acomodarse. ¿Qué es lo que pasa si damos una excesiva cantidad de productores de ácido propiónico? Hasta determinado punto siguen funcionando, el pH sigue estando en un pH acorde a un 5,6, 6,1, pero cuando se pasa de ácido propiónico, es excesiva la cantidad de granos que estamos comiendo, empieza a caer el pH y se empieza a formar ácido láctico. Las bacterias lacteogénicas empiezan a trabajar solas y el pH se nos cae a 5 y entramos en una acidosis ruminal. Ahora vamos a ver en la siguiente presentación lo que hemos hecho a través de un trabajo que se publicó en el año 2023 con el seguimiento de lo que era la relación grasa-proteína y lo que son los ácidos, las beta-hidroxibutirato, cuerpos cetónicos y todo lo que son los componentes sanguíneos fundamentalmente para ver qué relación había entre la relación grasa-proteína y los componentes sanguíneos en la vaca y si tenían alguna relación. Bien amigos, mi nombre es Rodolfo Murray y ya pasamos al segundo video.